Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro curso de programación orientada a objetos en C Sharp. Aquí su servidor Andrés. Y vamos a ver hoy un tema que es muy importante, que no solo se ve en la programación orientada a objetos, sino que varios lenguajes de programación en temas web, móvil, temas de escritorio se utiliza demasiado, y es el tema de las excepciones. Entonces, ¿qué viene a ser una excepción? En C Sharp, ¿cierto? Las excepciones son eventos que ocurren durante la ejecución de un programa y que interrumpen el flujo normal del código. Se utilizan para manejar situaciones inesperadas. Muchas veces pueden pasar cosas que logren interrumpir nuestro programa de manera abrupta, ya que están fallando y nosotros necesitamos controlar esas situaciones. Un ejemplo, dividir por cero, ¿cierto? Es un error matemático que no debería funcionar. Por ejemplo, cuando intentamos acceder a un archivo que no existe, debería haber un error, o cuando estamos conectándonos a una base de datos y no se encuentra disponible. Entonces, esos son excepciones, ¿cierto? Errores que pueden haber en nuestro código y que pueden de pronto cerrar nuestro programa abruptamente, o puedan mostrarnos un error de una vez y asustar al usuario por el error que está pasando. Entonces, el manejo de excepciones es fundamental en el paradigma orientado a objetos para hacer que los programas sean más robustos y puedan manejar errores de manera controlada, sin tener que detenerse, sino que cojan el error, lo controlen, ¿cierto? Miren, muestren una ventana de alerta y bueno, queda ahí pues como un poquitico pues a la espera, pero no que se cierre inmediatamente el programa. De la excepción, ¿cierto? Es un objeto que representa un error o un evento inesperado. Entonces, cuando ocurre un error, el sistema genera una excepción que podemos capturarla y manejarla de una manera controlada. Entonces, se utilizan en este caso bloques de código especiales para manejar estas situaciones. Entonces, ¿cuáles son esos bloques de código? Vamos a hacerlo acá, que son los siguientes. Es el try, ¿cierto? Que se utiliza para envolver el código que podría causar una excepción. Entonces, ahí es donde va el try, ¿cierto? En esa parte del try, que ahorita lo vamos a hacer, ahí se utiliza para envolver el código que podría causar una excepción. Luego viene otro muy conocido y es el catch, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Se usa para capturar, en este caso, la excepción y manejarla. Listo, aquí en el catch nosotros tomamos el error, lo capturamos y manejamos lo que queremos hacer con ese error. Y finalmente, valga en este caso la ironía, viene el finally, ¿cierto? Entonces, el finally en este caso es opcional, ¿cierto? Pues colocarlo o no colocarlo, pero entonces voy a colocar aquí, ¿cierto? El inciso que es opcional, pero hay una cosa con esto, y es que este bloque o todo lo que coloquemos en este bloque se ejecutará siempre, ocurra o no ocurra una excepción. Entonces, lo que pasa aquí en el finally es que decimos, bueno, así haya un error o no haya un error, haz esto, listo, muestra esto, coloca esto en este caso. Entonces, eso es una ventaja que tenemos en este caso con las excepciones. Entonces, esto es lo que nos permite, ¿cierto? Los tres bloques de try, catch y final. Vamos en este caso a elaborar, ¿cierto? Una excepción en la que podamos controlar, por ejemplo, una división por cero. Entonces, lo primero que hacemos es hacer nuestro bloque de try, y aquí en el try va a ir todo ese código que vamos a probar en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un console write line y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar aquí, introduce el numerador. ¿Listo? Vamos a colocar aquí esto por aquí y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner in numerador y le colocamos aquí int.parse, ¿cierto? Y colocamos console.readline. Listo, que eso es lo que nos va a permitir, ¿cierto? Es capturar la entrada de nuestro teclado. Listo, lo dejamos así. Vamos a hacer otro acá y vamos a hacer console.writeline y ponemos aquí lo siguiente: introduce un denominador. Entonces aquí guardamos, ¿cierto? Colocamos aquí y aquí vamos a colocar in denominador. Colocamos aquí igual a int.parse para parsear lo que nos llegue, pues que nos escriba el usuario, y hacemos console.readline.
Listo. Y guardamos acá. Entonces aquí ya tenemos en este caso, ¿cierto? Hacemos aquí la operación. Entonces hacemos int resultado. Y colocamos es igual a numerador, ¿cierto? Dividido denominador. Y cerramos acá. Entonces, y por último, vamos a colocar aquí console.writeLine y ponemos el resultado. Entonces ponemos aquí el resultado. El resultado es... Y aquí colocamos el resultado. Listo. Entonces mire que aquí estamos colocando un código que probablemente pueda fallar, porque tanto puede funcionar como si lo dividimos por 0 nos va a dar una excepción, ¿cierto? Algo que no funciona. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? En el catch, llamamos el catch y aquí vamos a colocar la excepción que vamos a capturar. Entonces vamos a colocar divide by 0 exception. Listo, que es esta excepción que es dividido por 0. Aquí C# tiene algunas excepciones ya realizadas y hay otras que podemos crear manualmente. Entonces, en caso tal de que falle, ¿cierto? Y él tome esta excepción que es dividido por 0, vamos a hacer un console.writeLine y vamos a colocar aquí lo siguiente. Error, 2 puntos. Aquí 2 puntos. Y vamos a colocar no puedes dividir entre 0. Y punto y coma. También podemos capturar otra excepción, ¿cierto? Entonces, que sería, por ejemplo, en caso tal de que se coloque algo que no es válido, como en este caso necesitamos un número, ¿cierto? También nos coloquen algo que no sea válido, como una letra o algo por el estilo. Entonces, lo que hacemos aquí es colocar otro catch. Y aquí dentro de este catch vamos a colocar format exception. Y aquí. Y lo que vamos a hacer es, vamos a abrir aquí y aquí vamos a colocar que cuando se coloque algo, por ejemplo, introduce algo que no es un número, pues salga el error. Entonces aquí colocamos console.writeLine y aquí adentro vamos a colocar también el error. Entonces ponemos error y vamos a ver, por favor, introduce un número válido. Listo, aquí estaríamos capturando la otra excepción. Y por último, sea que funcione o sea que no funcione, vamos a mostrar lo siguiente en el finally, ¿cierto? Y es que vamos a colocar console.writeLine y vamos a poner operación finalizada. Así funcione o no funcione. Vamos a guardarlo aquí y vamos a ponerle aquí punto y coma. Entonces aquí así ya quedaría nuestro programa, ¿cierto? En el cual tenemos el try, ¿cierto? Que llevemos que como teníamos acá se utiliza para envolver el código que podría causar una excepción. También tenemos aquí el catch, que es el que va a capturar el error y manejarlo, y el que se va a ejecutar sí o sí cuando termine. Entonces si vamos acá y ejecutamos, vamos a ver lo siguiente. Vamos aquí a cambiarlo, por el otro proyecto. Vamos a ver aquí exceptions, y lo vamos a ejecutar. Entonces me dice introduce un numerador, en este caso, entonces vamos a ponerle aquí, digamos por ejemplo 20 y un denominador 2 y nos dice que el resultado es 10. Mira, operación finalizada, porque funcionó, ¿cierto? Tal cual como lo esperábamos. Cerramos la ventana. Vamos a ejecutarlo otra vez. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Coloco 20, pero le coloco 0. Enter y me dice, vea, error, no puedes dividir entre 0 y operación finalizada. Mira que el finally, aunque entró en el catch, ¿cierto? Inmediatamente él igual tiró el de operación finalizada, ya que el finally sí o sí se va a ejecutar. Y en este caso, mire que me tomó mi error que dice error, no puedes dividir entre 0. Entonces vamos a coger otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner algo que no es válido, ¿cierto? Vamos a poner algo que no es válido. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar una A. Dice, por favor, introduce un número válido. Mira que inmediatamente falla, de una vez me manda al catch. No significa que mucha gente cree que el try catch primero se ejecuta todo y cuando se ejecute todo, ahí sí va al catch. No. En el momento en el que en algún punto falle, en este caso, ¿cierto? Que es aquí se coloque algo que no es válido, ya sea en esta parte o ya sea en esta parte, va a tirar directamente el format exception. Y en este caso, cuando ya colocamos el 0 acá, ¿cierto? Él detecta el 0, él se da cuenta del divide by 0 exception, en este caso. Listo. Entonces, esto es como la forma que nosotros hacemos para trabajar las excepciones. Entonces,
vamos a hacer lo siguiente. Vamos nosotros a crear una excepción personalizada. Entonces, vamos a hacer nuestra excepción personalizada. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a crear una clase, ¿cierto? En este caso. Y le vamos a poner saldo insuficiente. Vamos a ponerle así, saldo insuficiente exception. Listo. Vamos a crear en este caso una excepción donde vamos a realizar el tema del saldo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como supongamos que vamos a tener un sistema bancario y vamos a verificar si el usuario tiene suficiente saldo antes de realizar una transacción, ¿cierto? Si el saldo es insuficiente, pues la excepción personalizada va a lanzar el mensaje de esta excepción. Entonces hacemos saldo insuficiente exception, lanzamos acá y vamos a hacer lo que va a heredar de la clase exception. ¿Listo? Todas las excepciones heredan de la clase principal, que es la clase exception. Entonces aquí le colocamos esta herencia, ¿cierto? Y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a escribir aquí public. Y vamos a llamar, ¿cierto? Saldo insuficiente exception. Vamos a colocarle aquí un string message. Ponerlo aquí. String mensaje. Y vamos a colocarle aquí, ¿cierto? Que va a heredar, ¿cierto? O en este caso, pues, o lo que va a colocar allá, pues, de la herencia, ¿cierto? El super de lo que trae la exception, ¿cierto? O el base, en este caso ponerle dice el super porque así se hace, digamos, por ejemplo, en Java, aquí sería el base, que ya lo vimos cuando hablábamos del tema, por ejemplo, de herencia. Y aquí colocamos el siguiente, base, mensaje. Y así lo dejamos. Entonces aquí ya tenemos nuestra excepción personalizada acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí un try. ¿Cierto? Aquí vamos a hacer un try. Y aquí vamos a escribir directamente nuestro catch. En este caso, lo que vamos a poner es saldo insuficiente exception. ¿Listo? Y vamos a dejarlo aquí por el momento. Ya lo vamos a construir. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear una función. Ponerle aquí static void. Y vamos a ponerle realizar retiro. Vamos a realizar un retiro. Entonces para el retiro, ¿cierto? Vamos a esperar ponerle aquí decimal saldo. Y vamos a ponerle decimal monto retiro. ¿Listo? El monto de retiro. Entonces aquí lo colocamos. Y vamos a realizar lo siguiente aquí adentro. Entonces vamos a hacer la condición, ¿cierto? Vamos a colocar, sí, monto retiro. A ponerle aquí monto retiro es mayor al saldo, pues ahí debería salir el error. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para indicar, ¿cierto? Cuando falle, que lance la excepción. Entonces lo hacemos de la siguiente manera, hacemos throw new y aquí hacemos saldo insuficiente exception y le colocamos el mensaje, ¿cierto? Aquí, que es en este caso es similar a este mensaje aquí que tenemos del constructor. Listo. Entonces aquí vamos a colocarle el mensaje. Entonces aquí colocamos el mensaje que va a tirar esta excepción y es no tienes saldo suficiente para realizar este retiro. Listo. Y esto es lo que vamos a colocar acá. Cogemos punto y coma. Listo. Entonces aquí ya se cerraría en este caso, ¿cierto? Nuestro if. Y aquí simplemente colocamos lo siguiente. Ponemos console.writeLine y vamos a colocar, en este caso, ponemos retiro de monto retiro y aquí colocamos realizado exitosamente. Listo, y aquí cerramos. Entonces aquí ya creamos, ¿cierto? La función de realizar retiro y vamos a lanzar el error de este caso si no se cumple las funciones o lo que requiere para realizar el retiro. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un realizar retiro, ¿cierto? Y entonces aquí si nosotros colocamos un 500 y aquí colocamos un 300 en este caso y aquí vamos a colocarle el console.writeLine y vamos a colocarle lo siguiente acá. Vamos a colocarle el error, colocarle aquí así. Esto lo colocamos dentro de llaves y aquí colocamos error
2 puntos espacio, listo. Porque esto lo que trae de esta excepción, que es de aquí de la clase saldo insuficiente, tráeme el mensaje, listo, que el mensaje pues ya nosotros lo definimos acá. Entonces aquí para que me traiga el mensaje de la excepción. Entonces si yo ejecuto este programa, mire que me dice retiro de 300 realizado exitosamente. ¿Por qué? Porque tengo un saldo de 500 y estoy sacando 300. Sin problema puedo sacarlo. Pero si yo voy a sacar 700 y yo lo lanzo, inmediatamente que me va a decir error, no tiene saldo suficiente para realizar este retiro. Nos podemos hacerla de forma que ellos entiendan qué es lo que queremos indicar, ¿cierto? Cuando tengamos errores muy específicos en nuestro programa o demás, nosotros podemos indicar con las excepciones, ¿cierto?, qué error está pasando. Y el try catch lo que nos va a permitir es poder ejecutar código que puede que falle y de manera controlada manejar esos errores. Y eso sería todo lo que toca por ver ahorita en esta sección de excepciones y los espero en el próximo episodio. Chao, chao.